sano, soy feliz, estoy bendecido, tengo gracia, tengo sabiduría. Fuera tristeza, fuera ansiedad, fuera preocupación. Dios me envía la solución. Dios me da nuevas fuerzas. Las fuerzas del león, las fuerzas del búfalo, las fuerzas del águila, las fuerzas del caballo y las fuerzas del buey. Si usted lo cree, de un rugido de león. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo el Señor me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban sobre las primeras tablas que quebraste. Repita eso que está subrayado y en color ahí en pantalla. ¿Qué dice? Las primeras tablas que quebraste. Una vez más. Las primeras tablas que quebraste. Y las pondrás en el arca. Levantemos nuestra mano derecha, la mano de la bendición, y pidámosle al Señor nos dé una buena palabra, un buen mensaje. Padre hermoso, envía tu consejo, envía tu palabra. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio de la administración de tu palabra. Que tu Espíritu Santo fortalezca nuestra alma. Que tu Espíritu Santo fortalezca nuestro espíritu. Que tu palabra genere salud y fortaleza a nuestro cuerpo físico. A través de esta ministración de la palabra se va toda enfermedad, toda dolencia, toda opresión, toda maldad, toda desorientación. Recibimos vida y vida en abundancia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos, amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma necesita. Amén. Tome su asiento, por favor. El quinto libro de la Biblia, llamado Devarim o Deuteronomio, hace una pequeña reseña, hace una manifestación de la esencia que contienen los primeros 4 libros. En este quinto libro, el Padre de la Gloria nos enseña y nos muestra cómo Él al ser humano le da nuevas oportunidades cada día. Cada amanecer que usted se levanta y puede respirar y puede ponerse sobre sus pies, es una manifestación de que Dios tiene cuidado de usted y quiere brindarle un respaldo maravilloso. Cada día se manifiestan nuevas sus misericordias. Cada día el Señor muestra su fidelidad. Le está haciendo ver a uno de sus siervos, a Moisés, cómo originalmente habían unas tablas escritas en ellas los mandamientos,
En ella estaba registrada la instrucción para el hombre de su comportamiento hacia Dios y de su comportamiento a su prójimo, porque en ello se basa la instrucción divina. Dios le enseña cómo el hombre debe de conducirse hacia su Creador y hacia su prójimo. Pero debido a un descuido, debido a una alteración, a una toma de decisión que tuvieron el pueblo de Israel, vemos que al levantar ese becerro de oro y haber declarado de una manera equívoca: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, vino ese quebrantamiento de las tablas, vino esa experiencia tan triste, tan caótica, porque se le abrió la puerta a la muerte. Vino una terrible plaga sobre aquella comunidad y comenzó a hacer destrozos. Y Dios le dijo a su siervo: hazte a un lado, apártate del pueblo, porque yo te puedo dar otro pueblo que sea sabio y prudente. Te puedo dar un pueblo que no estés batallando como lo estás haciendo con Israel. Pero vemos el gran amor de este ministro, de este siervo de Dios, que le dice: no, Señor, ¿qué van a decir las demás naciones acerca de tu gran nombre? Cuando un hombre de Dios se ocupa de que hablen bien del Dios de la gloria, ese hombre tiene un respaldo maravilloso. ¿Qué van a decir de ti, Señor? Que nada más sacaste a este pueblo para destruirlos en el desierto. Van a hablar mal de ti. Van a declarar que tu nombre no tiene poder. Prefiero que borres mi nombre del libro de la vida, pero a este pueblo perdónale su pecado. ¡Qué amor! ¡Qué entrega de este siervo cuando prefiere ser borrado su nombre para que todo un pueblo sea salvo! Pero este hombre de Dios tuvo esa experiencia de quebrantar las leyes, o sea, de destruir esas tablas. Debido al celo, debido a la ira que se manifestó, porque vio a un pueblo desenfrenado. Según los sabios, dicen que esas piedras eran de zafiro. Y el zafiro es un elemento pesadísimo que el ser humano no puede soportar con sus dos manos, las dos tablas. Lo que nos enseña es que cuando están impregnadas las letras, los mandamientos, ese elemento pesado se vuelve frágil, se vuelve fácil de cargar cuando se tiene la palabra, cuando se tiene la instrucción impregnada en ellas. Pero cuando las letras salieron, esas piedras cayeron. Y Dios le dice a su siervo: lábrate 2 piedras, para que en ella plasme la instrucción, el mandamiento, el consejo, para que el ser humano se conduzca de manera recta, de manera justa, y que su vida, su estancia en la tierra esté en una dimensión de paz. Levante su mano derecha y diga: la paz, la justicia y la verdad operan en mi vida. Si no somos justos, nos metemos en un camino de constantes complicaciones, contiendas, pleitos. Si no cuidamos la paz, entonces nuestra vida se enferma, nuestra vida se acaba, se debilita. Pero me llamó mucho la atención esta frase: las primeras tablas que quebraste.
El siervo de Dios llamado Job dice que Dios habla una vez, dos veces, y la tercera vez el hombre no entiende. Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Nos habla una vez, nos habla dos, nos habla tres veces. Y cuando el ser humano no entiende, entonces viene el cumplimiento del escrito está. Entonces el hombre tiene que comparecer ante la palabra. Lo que siembras, cosechas. Con la medida que mides, serás medido. Y es muy delicado esto. Cuando el ser humano desatiende a las instrucciones divinas. Dios envió su palabra, Dios envió su mensaje para el bienestar nuestro, para nuestro beneficio. Y cada uno de nosotros debemos de entender, debemos de comprender el gran amor de Dios, que si Él quisiera, oiga esto, que si Él quisiera someter al ser humano a la obediencia, lo puede hacer. ¿Sí o no? Pero el Señor no ha hecho robots, ha hecho a hombres y mujeres con voluntad propia. Tú puedes decidir si sí o no. Tú puedes manifestar si obedeces o no quieres obedecer. Qué gran amor de Dios y qué paciencia. En ti está. ¿Qué resultados quieres encontrar en el camino? En tu persona está qué tipo de vida, qué tipo de experiencias y eventos quieres vivir en esta tierra. En tus manos está la decisión. Esa palabra, las primeras tablas que quebraste, es la palabra shabar, que significa quebrar, romper, destrozar, despedazar, aplastar y triturar. Cuando uno ve los sinónimos y los significados de esta palabra shabar, uno comienza a hacer una revisión propia. Señor, tú me has dado tu palabra y las han recibido mi mano, la ha recibido mi mente y ha entrado a mi corazón. Y creo que todos los que estamos aquí, un mensaje, un consejo, una palabra ha entrado a tu mente y a tu corazón y te ha dado un resultado. Pero la pregunta es, cuando el Señor nos otorga un consejo, nos otorga una palabra, ¿cuántas de las instrucciones o de los mensajes que Dios nos ha dado las hemos quebrantado? ¿Las hemos roto? ¿O hemos destrozado el mensaje? Lo hemos hecho pedazos, lo hemos aplastado, lo hemos triturado. Cuando se pone usted a meditar con conciencia cada uno de estos términos, porque eso es lo que significa las primeras tablas que quebraste, las tablas que quebrantaste, Moisés, se hicieron pedazos. Entonces uno tiene que preguntarse a sí mismo, ¿tu consejo lo he hecho pedazos? ¿Lo he despedazado?
tus instrucciones las he quebrantado. Y si uno hace una revisión interna, uno llora delante de Dios y le dice: Señor, tú nos enseñas cómo vivir, tú nos enseñas cómo debemos de conducirnos, tú nos enseñas cuál debe de ser mi manifestación hacia los demás. Y hemos quebrantado muchas instrucciones. Nos hemos equivocado al tomar una decisión, nos hemos equivocado cuando debimos de haber dicho no, dijimos sí. Y entonces nos damos cuenta cómo la Escritura está llena de instrucción para que el ser humano se conduzca en ese sendero de vida, alegría, paz y verdad. Tenemos cada uno de nosotros un instinto, una conciencia. En hebreo es yetzer, ese instinto, esa vida que Dios te da. Pero aún en esa palabra yetzer, escrita por 3 letras, Yud, Sadik y Reish, nos damos cuenta que el ser humano, al estar en una toma de decisión, ahí puede mirar, es la letra, que es la palabra que está al centro. Usted se dará cuenta que esa palabra, yetzer, instinto, tú puedes elegir irte hacia la yud o irte hacia la reish, hacia la instrucción que Dios te da o hacia el pensamiento humano, el consejo humano, las ideas humanas. Tú como persona puedes tomar una decisión en tu vida de decir: ¿le voy a hacer caso al mandamiento o me voy a ir tras la idea y el comportamiento filosófico del ser humano? Cuando tú diriges tu decisión de elegir la instrucción divina, entras en un estado de bienestar, yetzer atov, o sea, el bien para tu vida. Pero si tú eliges el camino incorrecto, entonces estás en el camino del yetzer hara, en el camino de la maldad, en el camino de la perversión, en el camino de la destrucción. Yetzer tiene un valor numérico. Acuérdense que las letras hebreas tienen un valor numérico, cada una de ellas, y tiene un valor numérico de 300. Cuando tu persona, cuando tú tomas la decisión de obedecer la instrucción divina, entonces viene un respaldo maravilloso sobre tu vida, que es el Espíritu de Dios. Repita conmigo: Ruach Elohim. Con toda su fuerza diga: Ruach Elohim sobre mi vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo: ustedes van a recibir al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, recibiréis poder, recibiréis amor, recibiréis dominio propio y serás cambiado en otro hombre. Aquí entre nos, ¿cuántos de nosotros necesitamos cambios en nuestra vida? Todos creo que necesitamos cambios. Pues necesitamos que ese precioso Espíritu de Dios esté con nosotros. Ruach Elohim tiene un valor numérico de 300. Cuando viene sobre tu vida, te empodera, te hace extraordinario, te hace brillante, te da su unción, te da habilidades,
te abre tu entendimiento, te abre tus ojos, te abre tus oídos, te conviertes en un entendido, en un sabio, en un poderoso, en un hombre o mujer que ilumina su entorno. Ay, hermanos y hermanas, pero también en esta tierra opera la estructura Nimrod. Y Nimrod también tiene un valor numérico de 300. Y Nimrod, lo que significa dentro de su raíz de esta palabra Nimrod, acuérdense que Nimrod fue un hombre que registra el libro de Génesis, que se levantó como un líder para construir una ciudad en la tierra de Sinar. Esa ciudad se llamó Babel, después convertida en Babilonia. Y dice que su pensamiento era construir una gran torre para que en caso de alguna destrucción, los seguidores de Nimrod tuviesen un refugio, fuesen librados del juicio. Pero querían ellos llegar al cielo de manera humana y hacerse un hombre famoso, una influencia de fama, de poder y riqueza. Y si usted revisa el sistema de este mundo, la mayoría de las influencias que están acosando, que están oprimiendo al ser humano es: obtén recursos, sea como sea, tienes que ser rico. Sea como sea, tienes que obtener poder, que te vean que tú puedes, que te vean que tú eres importante, que te reconozcan, que te besen la mano y que ejerzas una influencia sobre los demás. Ese es el sistema Nimrod. Querer lograr objetivos sin la ayuda del Dios Todopoderoso. Entonces estamos en un sistema, amado pueblo de Dios, en donde o tú le haces caso al Espíritu de Dios o le haces caso a la influencia de esta tierra. O estás atento a los mandamientos divinos o te vas sobre el sistema de esta tierra. La Escritura nos habla que prontamente, cuando el hombre toma una decisión de ir tras el sistema de esta tierra, esa persona termina en un resultado de confusión, de falta de entendimiento. No se entendían unos con otros, hablaban y no se entendían. Y esto es lo que tenemos que revisar como pueblo de Dios, porque a veces en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestra casa, tú hablas y no te entienden. O a veces hasta en la propia iglesia, tú hablas o habla el predicador y la gente no entiende. No escucha. Va tras su fuerza, dice: yo voy a lograr, yo voy a hacer, voy a construir y voy a hacer mi proyecto, no me importa. Y hermanos, la gente se mete en un gran conflicto. Hace unos 20 días, una persona que
dentro del plano de la materia, el plano material. Fue muy exitoso, o es exitoso, pero pues, por lo que está pasando no está disfrutando esto. Debido a su enfoque a lo material, debido a su distracción a las cosas de la tierra, sufre una noticia muy desagradable, y todo aquello que había construido, dice: ¿para qué me sirve ya? Si mi familia ya no está conmigo. Y a tiempo se le estaba diciendo: corrige. Pero es que tengo actividades y tengo negocios y tengo... Sí, pero corrige. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Tenemos la gran oportunidad de saber elegir. Y qué mejor si consideramos al Ruach Elohim y abandonamos a Nimrod, al que incita a la rebelión. Es que tanto hacen allí 3, 4 horas en un lugar caluroso. Yo no sé cómo manipulan a la gente para tenerlos ahí sentados, que dizque gritan, que dizque aplauden, y comienzan a hacer una serie de críticas en contra de lo que le hacemos o lo que le celebramos al Creador, cuando esto es lo que trae sanidad, fortaleza, bendición, rejuvenecimiento, apertura de entendimiento, porque le abrimos la puerta a la luz. Entonces, la reflexión que debemos de nosotros hacernos es: ¿cuánto estoy quebrantando los mandamientos? Rompiéndolos, destrozándolos, despedazándolos, aplastándolos, triturándolos. ¿Estoy realmente haciéndole caso al Ruach Elohim o me estoy yendo tras la idea de Nimrod? ¿Estoy siendo atento al que me da la vida o le estoy dando espacio a la rebelión? En ti está la decisión, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Dios registra todo, Dios escucha todo, Dios mira todo. ¿Hasta ahí vamos bien? Nuestro Padre Dios es un Padre tan amoroso, tan precioso, que a sus hijos los motiva, les oferta recompensas cuando tú te conviertes en un hijo de Dios obediente a sus mandamientos. Mire lo que dice Deuteronomio 7:12. Fíjese cómo el Señor es tan hermoso que cuando tú pones en práctica su palabra, dice: es que si tú lo pones en práctica, a ti te va a ir bien. Acuérdese, y esto lo hemos dicho siempre: Dios sin ti, Él es Dios. Pero tú sin Dios eres nada. ¿Está claro? ¿Tú crees que Dios se va a poner a llorar cuando tú aplaudes?
o cuando tú dejas de aplaudir, o cuando tú dejas de cantar, ¿Dios se pone a llorar? ¿O deja de ser Dios? No. Pero tú sí dejas de ser bendecido, tú sí dejas de recibir energía y fuerza cuando no cantas, no alabas, no adoras. Entonces, ¿quién sale beneficiado? Nosotros. ¿No que sí? Mire qué interesante es nuestro Padre. Dios está hablándote a ti en este día y te dice esto. Y sucederá. Vamos, diga, si Dios lo dice, es una realidad. Es un acontecimiento real esto. Es un mensaje real. Es un mensaje para tu vida. Es un mensaje para tu persona, tu familia, tu matrimonio, tus proyectos. Mira lo que Dios te dice. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples. Vamos, repita estas tres acciones: escuchar, guardar y accionar. Una vez más diga: escuchar, guardar y llevarlos a la práctica. Mire lo que sucede. El Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Versículo 13. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. El Señor apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. Cuando uno ve esto dice: Dios mío, ¿valdrá la pena obedecer? ¿Valdrá la pena ser sensibles a la guianza del Espíritu de Dios? Y si se acerca un Nimrod y te dice: no, no vayas, ya se van a cambiar del lugar, te va a quedar muy lejos. No, te va a quedar muy lejos. Se van a ir al cerro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escuchar a Nimrod? ¿O vas a dejar que el Espíritu de Dios te guíe? ¿Cómo ven? ¿A quién van a escuchar? ¿Al Espíritu de Dios o a Nimrod? Entonces, me gustaría que el versículo 13 lo haga propio. ¿Cómo leerías tú haciendo propia estas palabras? Decláralo con fuerza. El 14, ¿cómo lo dirías? El 15, ¿cómo lo leerías? Amén, así es, celébralo. Qué grande es nuestro Padre, qué grande es su misericordia. Pero ¿qué cree que pasa con el ser humano?
se va tras Nimrod. Quiere lograr objetivos sin la ayuda de Dios. Quiere lograr sus sueños sin una vida disciplinada. Quiere lograr sus objetivos abandonando los mandamientos divinos. Fíjese que debido a que el tiempo ha avanzado, yo quisiera ir terminando con este siguiente relato, porque este relato que vamos a ver tiene que ver mucho con el comportamiento de los últimos tiempos. Tiene que ver mucho con la influencia que hoy en día opera en el sistema de esta tierra. Al ser humano lo quieren manipular, al ser humano lo quieren tener como esclavo, al ser humano lo quieren tener como títere, al ser humano lo quieren tener intimidado, oprimido, esclavizado, tras la influencia de la rebelión. Y nuestro Señor Jesucristo hizo una declaración muy importante y dijo: ustedes van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Padre, el mundo los odia porque no conocen al Dios verdadero. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Una vez más diga al Señor: más bendición, ensanchamiento de mi tierra, tu mano está conmigo y líbranos del mal. Vamos a entrar a este relato registrado en Primero de Reyes 13:1. Nos damos cuenta del comportamiento del ser humano ante su Creador. Y lo vamos a degustar, preste atención y pongámonos en el escenario. Vivamos la atmósfera que se vivió en este relato. Dice: he aquí un hombre de Dios, con toda su fuerza diga: yo soy un hombre de Dios. Las mujeres no digan yo soy hombre, diga soy mujer de Dios, ¿ok? Con toda su fuerza. Exacto. Y aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel. Esto debemos de interpretarlo correctamente. Judá a Betel. Vamos, levante su mano y diga: quiero agradecer a Dios por todo. Quiero ser un hombre agradecido. Vamos con fuerza, diga: gracias por la vida, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por la iglesia. Gracias por la congregación. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Pero vemos una relación con la casa de Dios. Ser agradecidos, ser personas que estemos atentos a lo que hace falta en la casa de Dios. ¿Dice amén? Dice que ese viaje, esa diligencia fue por palabra del Señor, no fue por idea de este hombre de Dios
y no menciona su nombre, dándonos a entender que puede ser tu nombre o puede ser tu persona. ¿Están aquí? Mencione su nombre. 1, 2, 3. Puede ser tú, ese mensajero. Fue por palabra del Señor, y esto es algo bien importante, porque cuando el Espíritu de Dios dirige tu vida, entonces irás inclusive a donde ni siquiera quieres ir, pero Dios te envía porque hay un propósito. Y entonces se encuentra allá un hombre llamado Jeroboam. Y Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Pregunto, ¿será bueno o será malo quemar incienso? ¿Será bueno o será malo levantar un altar? Depende de dónde, ¿no? Porque Dios había establecido que en Jerusalén es donde se tenía que levantar el altar, es donde se tenía que ofrecer incienso, es donde se tenía que ofrecer los sacrificios. Dios tiene establecido lugares específicos para ofrecer holocausto. Pero este hombre, Jeroboam, estaba haciendo algo totalmente ajeno a las instrucciones. Y desde ahí nos damos cuenta cómo este hombre se mete en un problema. Si nos ponemos a revisar un poquito quién era Jeroboam, Jeroboam era un joven, era un hombre, un ingeniero industrioso, dice la Biblia. Tenía una gran cantidad de ideas, solucionaba problemas, y su maestro fue Salomón. Dígame usted, ¿Salomón fue un buen maestro o no? Claro. Pero fíjese lo siguiente, el estar frente o escuchando a un buen maestro no garantiza que tu vida se mantenga en la rectitud. Necesitas forzosamente al Ruach Elohim, al Espíritu de Dios. Apenas y murió Salomón, y Jeroboam, Dios lo elige para que dirija a Israel y cambia totalmente su doctrina, su pensamiento, su comportamiento, sus ideas, y establece altares incorrectos. Qué tremendo es esto, porque uno dice, bueno, dijéramos, es un hombre que no escuchó enseñanza, es un hombre que no escuchó el consejo, es un hombre que no recibió una predicación. Hermano, Salomón compuso una gran cantidad de proverbios, y Jeroboam se convirtió en un hombre brillante porque estuvo al lado de Salomón. Pero apenas si faltó su maestro, apenas y se separó tantito de su maestro, este hombre cambió. Y eso mismo le sucedió a Pedro. Nuestro Señor Jesucristo, un excelente Hijo de Dios que nos da el ejemplo a seguir. Apenas pasaron 3 días, Pedro, Tomás, Felipe y muchos discípulos cambiaron totalmente su fe en el Creador. Porque descuidaron al Ruach Elohim. Y ese es el problema de mucha gente, que pone su mirada en la persona que le enseña, en la persona que lo dirige, pero un descuido al no tener al Espíritu de Dios en su vida personal puede estar haciendo barbaridades, puede estar haciendo una gran cantidad de cosas que no se les enseñó. Pueden estar manifestando una conducta que no es la que uno les ha compartido. Jeroboam, siendo un ingeniero industrioso, desvió a todo Israel. 10 tribus se fueron con Jeroboam.
Y solo 2 tribus se quedaron con Roboam, el hijo de Salomón. Y entonces Dios, en su gran misericordia, envía a este hombre y le dice: llévale un mensaje a Jeroboam, porque Dios es un Dios de oportunidades. Aquí entre nos, algunos de los que estamos aquí, ¿nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado? ¿Verdad que sí? ¿Y Dios ha tenido misericordia, sí o no? Entonces levante su mano y diga: gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por tu Espíritu Santo, y dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Entonces llega el hombre de Dios y mira a Jeroboam frente al altar quemando incienso en un lugar incorrecto. Y mira el mensaje del hombre de Dios: y clamó contra el altar por palabra del Señor, y dijo: oh altar, altar, así dice el Señor, he aquí, a la casa de David nacerá un hijo que se llamará Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Ya no iban a ser corderos, ya no iban a ser holocaustos correctos, sino ahora ya iban a sacrificar a personas. ¿El mensaje es claro o no es claro? Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que el Señor ha hablado. He aquí el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. El hombre de Dios llevaba un respaldo. Levante su mano y diga: si llevo la palabra, si la palabra habita en mí, mis palabras tienen respaldo. Pero ¿qué nos dice el Señor? Escucha, guarda y acciona. ¿Sí o no? Entonces, aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, diciendo: gracias, hombre de Dios, así va. Gracias por el mensaje. Qué buena amonestación traes a mi vida, gracias, porque veo la misericordia de Dios. ¿Así dijo? No, se enfureció. Voltea y dile a tu vecino: no te enojes cuando la palabra llega a tu corazón. Es la misericordia de Dios. Un reproche, una reprensión, no te enojes. Eso lo está diciendo por mí. Pues por eso lo digo, si no, ¿para qué? ¿O a quién le voy a hablar? ¿O no? El hombre de Dios dio el mensaje. ¿Para quién era el mensaje? Para Jeroboam, ¿no? Y entonces se enoja. ¿Y qué fue la orden de este rey? ¡Prendedlo! Ha venido a traerme un mensaje negativo. Yo soy el rey. ¿No se dan cuenta que yo soy un ingeniero industrioso? Se enojó. Y dice que su instrucción fue prenderlo, pero la mano que extendió contra él se secó, de modo que no podía volverla hacia sí. Ay, hermanos, ¿cómo sería la amenaza? Si dice que no podía regresarla, ¿qué quiso? ¿Cuál fue el gesto o el movimiento que hizo su mano? ¿Podrían decirme qué hizo él? Prenderlo, ¿cómo le haría? Prenderlo. ¿No fue así? Prenderlo. Yo me imagino que hasta con fuerza. Prenderlo. Y cuando quiso volver la mano, dijo: la mano se secó.
¿Quiere tener la mano seca? No, líbrenos Dios. Yo quiero ser obediente. Si el Señor me amonesta y me dice, ¿estás quebrantando mandamientos? ¿Estás siendo desobediente? ¿Estás pisoteando mis instrucciones? Yo no, Señor, yo no quiero caer en ello. Yo no quiero hacer eso. ¿Seguimos? Versículo 5 dice, y el altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. ¿Su palabra se cumple o no se cumple? Claro. El rey respondió y dijo al hombre de Dios, mire qué cambio. Te ruego que supliques al Señor tu Dios. Esto también causa enojo. Al Señor tu Dios, ¿que no era también su Dios? Diga, mi Padre es nuestro Padre. Dice, te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Vamos, dígale así a Jeroboam, así, señale. No que no. ¿Verdad que sí tronó, va? El hombre de Dios, fíjese, el hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes. Hasta aquí, ¿vale la pena obedecer la palabra de Dios? ¿Hasta aquí está quedando claro? ¿Quiere tener el respaldo divino? ¿Quiere que Dios lo respalde? ¿Que Dios lo proteja? Porque una amenaza del rey, que estaba dictaminando ese rey para este hombre, la muerte. Si dijo prenderlo, ¿para qué? ¿Para abrazarlo y acariciarlo? No, era para castigarlo. Pero la protección de Dios está con el que le obedece. La protección de Dios está contigo. La protección de Dios está a tu lado. Hay gente que indicará, hay gente que dará órdenes para que te vaya mal, pero Dios está contigo. Dios te levanta, Dios te provee, Dios te sustenta, Dios te abraza, Dios te corona de favores. Entonces el rey dijo al hombre de Dios, ven conmigo a mi casa y refréscate y te daré una recompensa. Vamos una vez más, dígale, no que no. Pero el hombre de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, y no comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así se me ordenó por palabra del Señor, que me dijo, mire la instrucción que Dios le dio al hombre de Dios: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. ¿Es clara o no es clara la instrucción? No comer, no beber y cambia de camino. ¿Es claro cuando Dios enseña o no? Ok. Dice, y se fue por otro camino, no regresó por el camino de donde había ido a Betel. Aquí viene un problema, dice. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Levante su mano y diga, líbrame de los viejos. Y ayúdame a tener buenos ancianos. Que así sea, hijos. Porque hay gente que es vieja, pero necia. Y hay gente que es anciana, pero sabia. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho en aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey, las contaron también a su padre. Y su padre le dice, ¿por dónde se fue? Como que el papá se inquietó. Como que ese profeta viejo dijo, entonces yo ya no estoy haciendo mi función. ¿Tuvo que venir de Judá alguien? ¿Ya no estoy trabajando? Vamos con fuerza, diga, hasta ahora mi padre trabaja y yo también. Y ahora motiva a tu vecino y dile, ¿qué estás haciendo para la obra de Dios? Motívalo, dile, ¿qué estás haciendo?
No vaya a ser como el profeta viejo que no está haciendo nada. Seguimos. Y su padre dijo, ¿por dónde se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido. Siempre va a haber gente que te va a observar por dónde caminas. Siempre va a haber gente que va a ser testiga de tus fechorías. Siempre va a haber gente que va a dar testimonio de lo que hablaste. Siempre va a haber gente que va a decir, no, que este es hijo de Dios. Siempre te van a ver cuando te invitan a esas reuniones en donde ponen música reggaetonera y ahí te están filmando. Va a haber gente que te va a filmar. Y tú, y aquí en la iglesia ni te mueves, hijo. Y allá eres el centro de la atención. Levantas la piernita y dices, Tenemos una nube grande de testigos. Por eso esos hijos del profeta viejo dijeron, se fue por ese camino, se fue por ahí. Entonces, vamos al versículo 13. Entonces dijo a sus hijos, aparejadme el asno. Fíjese qué tremendo este viejo. Aparejadme el asno. Y le aparejaron el asno y se montó sobre él. Y fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado. Diga, ay, y menciona tu nombre. Ay. ¿Acaso el Señor dijo, te quedas sentadito? No, digo, no comas, no bebas, no regreses por el mismo camino, pero muévete. Camina, desplázate. Te van a alcanzar. ¿Cómo estaba el hombre de Dios? Sentado. Motiva a tu vecino y dile, ¿ya ves? Así nada más dile, ¿ya ves? Ya te había dicho. Y fue tras el hombre de Dios, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, fíjese, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? ¿Y qué respondió él? Yo soy. ¿Qué le hubiese contestado usted a ese profeta viejo? Si te dice, ¿eres tú el hombre de Judá que trajo la palabra? ¿Cuál palabra? Le hubiera contestado, ¿cuál palabra? ¿No? Pero el ego se apoderó de él. Pregúntele así a su alma, ¿por qué seremos así? Es que nada, todo es de Dios. ¿Sí o no? Si ahorita el Señor le moviera a alguno de ustedes unas cuantas neuronas, las cruzara, así como que, mi hermano, la verdad, haríamos fechorías. Estarías así. ¿Sí o no? Y dices, oye Lucas. No, no me llamo Lucas. Oye Enrique. Pero en su gran misericordia, Él permite que seamos vasijas portadores de un mensaje. Él permite que tú lleves la palabra. Él permite que lleves un consejo. Él permite que lleves unción. Él permite que lleves alegría. Él permite que seas un hombre brillante. Tu presencia hace que cambie las cosas en el lugar donde tú trabajas. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. Cuando te ve tu esposa, ya llegó mi esposo. O sea, ya llegó este.
¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a mi casa y come pan. ¿Y qué le habían dicho? No comas, no bebas, no vuelvas por el mismo camino. Y él respondió, no puedo volver contigo ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Ay, qué indiscreto. No sueltes la sopa. Si no le están poniendo Tehuacán con chile piquín, hermano, ¿para qué suelta la sopa? Ay, es que te enteraste. Ay, te enteraste. Y te sacan la sopa así. Oye, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿Dónde? Y no son ni de la casa. ¿Para dónde? Y no dicen para dónde, dicen ¿para dónde? Te sacan la sopa. Sean discretos. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo vi que se lo estaban cuadrando, ¿eh? ¿Qué le dijo? Y acércate, acércate. Y ahí se acercan. Gracias, Padre, gracias. No, hijos, eso no es correcto. Le sacaron la sopa a este hombre. Y el otro, pues ya era viejo. Y el otro, o sea, le responde, yo también soy profeta como tú. ¿Acaso Dios le dijo a este hombre de Judá, tú eres un profeta? Eres un varón de Dios solamente. No estés buscando títulos ni reconocimientos. Agrada a Dios, sírvele a Dios, créele a Dios, lleva el mensaje que Dios te da. No andes buscando títulos. Este profeta viejo le dio un título. Yo también soy profeta como tú. Y el otro dijo, este sí tiene visión, no como mi pastor. Ni siquiera me ha ungido como apóstol. Ni siquiera me ha reconocido como el gran profeta. Este sí tiene unción. Ay. Hermano, se doblegó ante la mentira. Se doblegó ante la vejez. Se doblegó ante la manipulación. Levante su mano y diga, Padre del cielo, líbrame del engaño, líbrame de la mentira. ¿Por qué le digo esto, hijos? Porque a muchos de ustedes se le va a acercar alguien ya viejo y de reconocimiento y de renombre. Así dice Dios, tú vas a ir a las naciones, te vas a ir a las profundidades de África. Y tú, ¡ah, África! Ay, hijos, creyéndole un montón de cosas. Yo soy profeta como tú. Ay, aquí viene algo, dice, y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. ¿A quién le va a hacer usted más caso? ¿A la palabra de Dios o a un ángel? ¿Le va a hacer caso al escrito está o a un ángel? Este profeta viejo era colmilludo, hijos. Nunca dijo Dios me dijo. No, dijo un ángel, porque no se quiso meter con un gran problema. Colmillote. Pero a usted le han dado la palabra, a usted le dan el consejo, a usted le dan las ideas que vienen de la palabra de Dios. ¿Está quedando claro?
Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban en la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Ahora sí le está hablando Dios al profeta viejo. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá, diciendo: así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar el cual te dijo: no comerás pan ni beberás agua, tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando él había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató, y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Y aquí que pasaron unos hombres y vieron al cadáver tirado en el camino, y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo: es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor, por tanto el Señor lo ha entregado al león, que le ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor había hablado. ¿Acaso no causa tristeza esto? Que este hombre de Dios vio el respaldo cuando dijo: altar, altar, el altar sé que se destruirá, y Dios lo respaldó. Cuando la amenaza vino contra él para prenderlo, Dios lo protegió. Cuando la palabra vino y se convirtió en una palabra poderosa, ¿acaso no causa tristeza ver el final de un hombre que desobedeció los mandamientos? Póngase un poquito en los zapatos de este hombre, que Dios lo usó un tiempo, que Dios lo respaldó en un tiempo, y ahora termina muerto bajo un juicio por desobedecer las instrucciones. ¿Estaremos exentos entonces si desobedecemos las instrucciones? No, mis amados hermanos. Dios dice que es mejor obedecer que muchos sacrificios. Es mejor la obediencia. Es mejor estar en ese temor y temblor delante de Dios, porque Dios es un Dios fuego consumidor. Es grande la misericordia, sí. Es grande el amor de Dios, sí. Es grande la paciencia, sí. Pero no abusemos. Dios quiere ver a sus hijos en un estado de bienestar. Dios quiere ver a sus hijos en un respaldo maravilloso. Si el Espíritu de Dios dirige tu vida, tú serás cambiado en otro hombre. Si el Espíritu de Dios dirige tu vida, tú serás portador de un mensaje poderoso. Si Dios dirige tu vida, tú serás un candelero que ilumina su entorno. Si Dios dirige tu vida, tú serás un hombre que transforme ciudades. Si Dios dirige tu vida, tú serás un varón, una mujer que transforme su hogar. Si Dios dirige tu vida, tu economía será prosperada. Si Dios dirige tu vida, tu buena salud será presente. Si Dios dirige tu vida, los cielos están abiertos y la lluvia de bendición desciende sobre tu vida. Si Dios dirige tu vida, tú vas de gloria en gloria, de poder en poder. Si Dios dirige tu vida, no habrá quien ponga ese tropiezo para que caigas, porque tú, al obedecer las instrucciones, el alto mando del cielo te cercará, pondrá un cerco por delante, por detrás, y su nube de gloria sobre tu cabeza. Dios ha enviado esta palabra para que seamos personas obedientes, para que seamos personas que nos libremos, que caminemos en el sendero justo, en el sendero de la paz, en el sendero de la verdad, en el sendero de la vida. Padre del cielo, hemos dado tu palabra. Hemos dado el consejo que tú nos diste. Permítenos ser obedientes. Queremos estar atentos. Queremos ser, Señor, personas que se cumpla lo que está escrito en Deuteronomio 7:12 al 15, y que se active en nosotros esta preciosa administración. Guarda tu iglesia, guarda tus hijos.